a partir de este momento a la parte editorial de Platica con Ángel. Decía que voy a tratar dos temas. Son las 8:33, vamos a decir que tratemos pues de combinar los dos temas. El primero de ellos, esto es a resultas de hace 2 o 3 días, estábamos, como siempre hago yo con la jefa de producción, atosigándola con mis cosas, la situación, la tragedia, y yo creo que ella, harta de que yo le repita eso, me dijo, me preguntó, no de manera violenta, ¿no? Porque ya la habría acusado de violencia intrafamiliar, pero me dice, digo, no estoy diciendo nada más, ¿no? Me dice, ¿y no ha habido en la historia de México una situación igual a esta? Más o menos con ese tono, ¿no? ¿Verdad? Entonces le digo de manera tajante, no. Entonces el primer tema de la parte editorial es ese. Y la pregunta sería, ¿hubo en México, en la historia contemporánea, vamos a decir, desde los 40 a la fecha, o desde los 30, si gusta usted, con Lázaro Cárdenas, ¿hubo en México otro periodo similar al actual? Y mi respuesta es un rotundo no. Eso no significa que a partir, vamos a decir, de 1940, para no irnos más lejos, no haya habido gobiernos cuyos integrantes robaron o se aprovecharon de su posición, de su poder político, se enriquecieron ellos, los cercanos. No dudo tampoco, porque además existió eso, periodos o hechos de una brutal represión, asesinatos. El caso de Rubén Jaramillo y su familia, su esposa con un embarazo de 4 meses, ejecutada por un pelotón de soldados dirigidos por un señor de apellido Guajardo, no, ese fue en Chinameca con Zapata, no recuerdo el apellido de este militar. El asesinato o el trato que les dieron a los cuerpos de los que asaltaron el cuartel de Madera en 1965, y la frase aquella del general Praxedis Giner Durán, a la sazón gobernador del estado de Chihuahua, donde dijo, porque la familia, los familiares de estas personas que ofrendaron su vida por luchar por un México mejor, ¿verdad? De manera honrada intelectualmente. Me tocó conocer a algunos de los integrantes posteriormente. Y fueron los deudos a decir, entréguenos los cuerpos. Y dijo el no a la fosa común. Y le ordenó a los soldados que empezaran a echarles tierra. Y dijo una frase que pasó a la historia de la ignominia, de la miseria humana de un integrante del ejército mexicano. Querían tierra, dice, denles hasta que se harten. Ese era un general del ejército, del glorioso ejército mexicano. Y así, hubo otros periodos donde pues se jugaba una broma al que era en aquel entonces coronel, no era general todavía, José Hernández Toledo, que era el comandante del cuerpo de paracaidistas. Y se decía, en tono de burla, que él era el militar más preparado de todo el ejército mexicano, porque era el que había estado en el mayor número de universidades. Cuando había un problema y esto, y que los estudiantes, la huelga, ahí iba Hernández Toledo con el cuerpo de paracaidistas y con argumentos tan sólidos como la culata de un mosquetón, lo sacaban. Y estuvo así en la Universidad de Sonora, en la Universidad Nicolaita, en Normanes Rurales, etcétera. Entonces no cabe duda pues que efectivamente era después fue general, un hombre muy preparado. Él es cuando vienen los paracaidistas de la calle de, ahorita les digo, de lo que ahora es Eje Central, ¿verdad?
la calle San Juan de Letrán, en el puente ese bajan y van rumbo al edificio Chihuahua. Entonces un francotirador lo hiere y es la primera víctima, así lo han calificado allá al general Hernández Toledo. Y la raza, que era muy víbora, ¿verdad?, le decía el naranjero. La razón es muy simple. En aquellos años, allá por los años 50, 60, había una soda que se llamaba Misión, así se llama, Mission, y se elaboraba en las instalaciones donde se elaboraban los productos de la Pepsi Cola. Era Misión. Y Misión, esa soda, empezó con la misión de naranja. Entonces, en el escudo tenía a una persona que iba cargando un costal lleno de naranjas y físicamente se parecía a la cara, la imagen del después general Hernández Toledo. Entonces, por eso le decían el naranjero. En algunos casos, sus amigos muy cercanos, y en otros, los que no lo podían ver, se burlaban de él. Y el anuncio era Misión, ¡ay, naranjas! Era el anuncio. Los que tengan la edad mía, de casi 80 y en Ciudad Obregón, se acordarán de esa soda, Misión. Y luego sacaron otros sabores. Había de uva, había de fresa también, pero el origen fue la Misión naranja, así se decía. Entonces, y podemos seguir así la represión contra los maestros que encabezó ese movimiento Ton Salazar, los ferrocarrileros con Demetrio Vallejo y don Valentín Campa. Luego vinieron los médicos residentes ya en el sexenio de Díaz Ordaz. ¿Qué más vino antes del 68? Hubo algunos, represión, algunos grupos de guerrilleros, se decían ellos, y no había heridos, pues, o sea, todos se suicidaban con un balazo en la nuca, que era muy frecuente ese tipo de conductas, ¿verdad? De tal manera que ya en el sexenio de López Portillo, pues eso ya prácticamente desaparecieron esos grupos, algunos lanzados al mar, ahí en Guerrero. Quizá el último grupo fue el de Lucio Cabañas, que secuestró en un acto donde para los seguidores de Lucio parecía incomprensible, porque él se había comprometido a respetar al ingeniero Figueroa, su secretaria, y creo que alguien más iba, no sé si el hijo, ¿verdad?, y traicionó su palabra y lo secuestró. Y ya saben el desenlace, hasta que estuvieron localizando, los campesinos informaban, se juntó datos e información y llega un día el ejército y ahí escapa con vida el ingeniero Rubén Figueroa, y ahí en esa balacera es donde muere Lucio Cabañas. Ya antes, en un accidente automovilístico, había fallecido o había quedado muy herido y la orden a uno de los soldados fue que ahí lo rematara, y con un culatazo aquí en el cráneo, así murió Genaro Vázquez Rojas. De tal manera, pues, que en los años anteriores al 2018 hubo corrupción, hubo represión, hubo manipulación de amplios sectores de la sociedad mexicana. Es cierto eso, no hay que chuparnos el dedo. Pero estamos hablando aquí de las formas tan burdas y la intensidad de esas mentiras y de ese dispendio y sobre todo de esa corrupción. Lo que hemos visto en estos 7 años ya son 5 años, 10 meses de López Obrador, el bulto, más 1 año, 4 meses de la anticientífica, 7 años y 2 meses más. La corrupción, la ignorancia, el nulo conocimiento para gobernar, el desprecio por la lógica financiera más elemental para usar los recursos públicos en infraestructura. Ahí está el Tren Maya, este tren transísmico, transoceánico,
el AIFA, un aeropuerto que no tiene aviones y tampoco tiene pasajeros. Y Dos Bocas que pues nomás no pinta, ¿verdad? Y el dispendio, la corrupción en Petróleos Mexicanos, en Comisión Federal de Electricidad, el enriquecimiento de los familiares del presidente, etcétera, etcétera. Pero a eso se agregan los intentos de modificar, en primer lugar, de destruir la institucionalización del país. Desde los años 40 al 2018, nuestro país vivió una etapa de construcción de instituciones. Instituciones que tenían un objetivo muy claro: acotar el poder del Ejecutivo. Se ciudadanizó el IFE y luego ahora se llama INE. Esa es la característica quizá de ese periodo del 40 al 2018. Estamos hablando de 78 años, 13 sexenios. Muy bien. Pero llega López Obrador y los suyos, estos bandoleros, y su característica o la característica central de su gobernación es destruir absolutamente todo. Cualquier avance que se hubiese tenido en materia de organismos constitucionalmente autónomos para limitar el exceso de poder del Ejecutivo desapareció. Hoy, lo que ha hecho López Obrador, y lo sigue haciendo la anticientífica, no tiene parangón, no tiene comparación con esos 78 años del 40 del siglo pasado al 2018 de este siglo. La corrupción, la compra de conciencias, pero alguien me dirá, bueno, pues es que se venden en el mercado, tiene toda la razón. Sí, hoy vemos en los espacios periodísticos algo que da vergüenza, pues. Y debo decir que a partir de hoy, mi gran amigo Sergio Negrete Cárdenas, le dieron ya la despedida del periódico El Financiero a Sergio, y ni siquiera le dieron la oportunidad de en su columna despedirse. Después de, estamos hablando, él entra el 2012 o 2013, al 26, 13 años prácticamente trabajando ahí en El Financiero con su columna. Ya él seguramente encontrará algún otro espacio, pero mientras tanto, él es una persona que sabe usar las redes sociales y seguramente creará su página. De tal manera que ahorita, aquel que levanta la cabeza con comentarios críticos en ese momento, pues lo primero es: hasta aquí llegaste, carnal, muchas gracias por participar. Eso ha llevado a muchos blandengues, cobardes y sinvergüenzas, intelectualmente hablando, a allanarse. Algunos caen en el exceso, Lorenzo Meyer, los Fisgones, estos cómicos de tercera devenidos en analistas de quinta. Bajo el mando de esos dos pervertidos y desviados que son Villamil y Jesús Ramírez Cuevas. Eso no, en esa intensidad, con esa perversidad, no se había visto desde el 40 al 18. No se había visto. Podrá alguien decir, oiga, pero que es cierto, pero vamos a comparar con lo que ha sucedido en estos 7 años. Llevamos 7 años de estancamiento brutal. No hemos crecido ni siquiera al porcentaje que crece la población mexicana. Dicho de otra manera, el Producto Interno Bruto per cápita está cayendo. El empleo formal está cayendo. Los datos ahora para enero son de un desastre en el ambiente laboral. Y no podía ser de otra manera. Si hay un estancamiento económico, pues ¿de dónde va a haber posibilidades para crear empleos formales? O sea, lo contrario habría sido ilógico, y eso va a seguir. Nunca había habido una relación tan difícil, tan ríspida, tan infantil, tan absurda con los Estados Unidos como la del el bulto y la de la anticientífica.
al grado tal de que está circulando en Washington la idea de que Trump dice, no, pinche Temec, ¿para qué lo quiero? En un descuido, el señor en un exceso dice, vámonos, denunciamos el tratado y el Temec, y a los 6 meses se acabó el que te quería. ¿Qué significa esto de haber llegado a este punto en 7 años? Pueden ser varias cosas. Elementos: ignorancia, incapacidad, inexperiencia, abulia, lo que quieran. Pero hay un elemento, un común denominador a toda esta runfla de sinvergüenzas: la corrupción. No recuerdo yo algo tan burdo como lo que estamos viendo con este gobierno y el anterior. Miren, cada presidente pues quisiera que sus hijos, sus hijas también ascendieren en la vida política. Pero vamos a tomar desde el 40, Miguel Alemán. Por más intentos que hizo de promover a Miguelito, pues nomás no pudo, y ahí se entró a Televisa y dice que era especialista en la era espacial. En realidad el que sabía era, en paz descanse, Jacobo Saludowski, pero el otro con el micrófono. Y nunca dio pie con bola. Y luego ya después por el nombre quizá lo hicieron gobernador de Veracruz y dilapidó el hijo una fortuna inmensa. ¿Se acuerdan ustedes de Interjet, que fue una línea que llegó a revolucionar el mercado aeronáutico en México? ¡Purrum! Para atrás. Él es ciudadano francés, producto de la ciudadanía de su señora esposa, y vive allá en Francia, y dicen que más tiene el rico cuando empobrece que el pobre cuando enriquece. Pero ninguno de los hijos, oiga, del presidente alemán hizo algo. En el caso de Ruiz Cortines no tuvo hijos, entonces no hubo problema. Pero luego llegamos con López Mateos, una hija, Avesita, y nunca hizo nada ni en la política. Ella se refugia en la escuela, creo que se llamaba Héroes de la República, o allá por la calle de Tasqueña, muy cerca de Avenida Universidad. Ahí fundó Héroes de la Libertad, o algún nombre así. Si alguien lo recuerda, por favor, ayúdeme ahí. Y esa escuela la dirigía la señora Eva Sámano de López Mateos, que había sido maestra toda su vida. Entonces, una escuela trilingüe, me acuerdo, para nice, ¿verdad? Y luego, después de López Mateos, sigue el presidente Díaz Ordaz, y ninguno de los hijos en la política. Ni el yerno Salim Nasta, que se casó con la hija del presidente Díaz Ordaz, nada. Después del presidente Díaz Ordaz, siguió Echeverría. El presidente Echeverría tuvo 8 hijos. Intentó que sus hijos hicieran algo en el sector público. El que más quizá se allanó a eso y lo intentó fue Luis Vicente, que pues no, le dieron allá una cuenca lechera o una planta allá en Hidalgo por Tizayuca, creo que es allá, que es la leche Alpura. Hoy es un grupo de productores de leche en esa zona, pero nada más, Luis Vicente. Y hubo algunas tragedias, fallecieron algunos de los hijos, ¿verdad? Pero no hubo esa cosa de hacerlos a fuerza funcionarios. Después del presidente Echeverría vino López Portillo, y él sí hizo a su hijo el orgullo de su nepotismo, subsecretario de planeación, creo, en la secretaría que encabezaba el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Y este joven, pues ahí hizo como que hizo y desapareció. Se fue a Cambridge a estudiar un doctorado y allá vive, allá hizo su vida, lo cual se agradece, pero de muy cuando en cuando se aparece en México para participar en una mesa redonda, todo. Y es muy curioso porque pues él no es una persona que aprendió inglés
en el Reino Unido desde niño. Entonces es interesante cómo un mexicano como él intenta hablar como si fuera hijo de algún lord inglés en México, acá, pero le sale totalmente artificial y se escucha ridículo. Pero bueno, pero él no está aquí ni buscó la política, parte de ese pequeño periodo ahí en programación y presupuesto. El presidente Salinas, que es el que, perdón, y el presidente Miguel de la Madrid no tuvo eso, su hijo Enrique, eh, el otro hijo es videoasta, o sea, persona que se dedica a la cosa de los videos, o sea, así artísticos, y Enrique, que es el que pudo haber seguido una carrera política, el último intento, o el más reciente de los intentos, no el último, es en esta pasarela donde participó él en los 13 magníficos, con miras a obtener la candidatura de la alianza de 3 partidos, PAN, PRI y PRD. Y Enrique es una cosa muy curiosa cómo a veces los principales adversarios son los del mismo partido de uno. Y entonces los principales adversarios de Enrique en ese esfuerzo, vamos a decir, democratizador, eran los priistas, que le falta barrio, que es fifí, que es güerito, una bola de envidias y de complejos de inferioridad, de tal manera pues que Enrique prefirió, terminado eso, retirarse, debe de estar haciendo sus cosas particulares. Él es una persona que tiene una sólida carrera académica. Él dirigió desde su concepción y formación un centro para estudio de las ciudades en el TEC de Monterrey. Una vez fue subsecretario de Turismo, o no recuerdo si fue secretario de Turismo, puestos en el sector público. Pero volvemos a lo mismo. Tal parece que en México ser hijo de un presidente de la República es casi una maldición. Entonces Enrique hoy está dedicado a participar, creó un canal en las redes, en YouTube, y ahí invita a especialistas, a personas que tienen algo que aportar frente a los problemas de México, y ahí los entrevista, y eso está. Pero lo demás vive en su vida privada con su familia. Después del presidente de la Madrid llega el presidente Salinas, y ahí no hubo, es una hija, y creo que son 2 hijos, si no estoy equivocado. Y no se dedicaron pues a la vida política. Alguno de ellos o los 2 se doctoraron en Harvard, ¿ya? La hija creo que se casó con un hijo de aquel cantante Lucho Gatica, aquel cantante chileno que la raza mala le decía, Lucho Gatica, aquel que no canta sino platica, le decían, porque así era un estilo muy propio, y están ellos en su vida privada, ¿verdad? Después del presidente Salinas viene el presidente Zedillo, y él por ningún motivo, si es que mostraron interés, pero tengo entendido que no, alejados totalmente de la vida política. El que hacía política ahí era el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, un excelente presidente. Después de él sigue el presidente Fox. No hizo intento alguno por a sus hijos que participaran en política. Alguna de ellas, creo que Paulina era la mayor, trabajó en los hoteles Camino Real, en relaciones públicas, pero nada más. Después viene el presidente Calderón y sus hijos estaban muy chicos para hablar de participación política. Sin embargo, hoy el hijo, el único varón que tuvieron, está dedicado, no sé, a sus cosas particulares, no sé si sea abogado postulante, pero aparece de cuando en cuando en programas de esos de opinión y entrevistas. Seguramente él valora o analiza la conveniencia
de ir a esos programas. ¿Por qué? Pues por la campaña que han desarrollado los de Morena en contra del presidente Felipe Calderón. Pero él sabrá por qué lo hace, pero ningún interés en la cuestión política ya de una manera profesional. Después del presidente Calderón viene Enrique Peña Nieto y lo mismo, ¿no? 3 hijos de él y su señora esposa que falleció, y 3 hijos de la que fue su esposa, la señora, ¿cómo se llama? Angélica Rivera, tu prima, ¿verdad? Angélica Rivera, y han seguido unas en la actuación, otras en el modelaje, no sé, pero tampoco uno solo de esos hijos en la política. Después del presidente Peña viene el caso que ha causado grandes destrozos y raterías en el país. Los 3 hijos de López Obrador han buscado, el primero, el panzón de José Ramón, lo primero que hace, dicho por López Obrador, se casó con una mujer que dice que tiene dinero. Y a vivir casi de mantenido, porque no se le sabe, salvo que los hermanos de las tranzas que hacen le pasen ahí un porcentaje. Pero los otros, pues no solo están en la política, salvo uno que es Andy, que supuestamente iba a ser el delfín, que iba a ser el candidato del 2030, toma tu avión. Pero se han enriquecido, aunque lo nieguen totalmente, con una runfla de sinvergüenzas, compañeros desde la prepa que han colocado en posiciones estratégicas. Después de López Obrador tenemos a la anticientífica, que sus hijos, uno creo que es videoasta, o sea, se dedica a la cuestión de videos, y otro a la cosa artística, y con una hija que creo que ya terminó su doctorado y regresó a México, pero tampoco en la política. Ahora bien, una de las cosas que me enseñó un amigo que falleció el año pasado, y que lo recuerdo con afecto, no se le olvide, me decía, que se hereda la sífilis, no la inteligencia. Y los padres que llegan a alturas grandes en la política piensan que su habilidad, su capacidad de operación política la heredan a los hijos o a las hijas. Eso no es cierto. Es falso eso. Entonces, si ellos impulsan y pensando en que así como un padre que es médico quiere que su hijo sea médico, o si es contador público, que su hijo sea contador, etcétera, etcétera, y lo único que hacen es exponer a los hijos o a las hijas al ridículo completo. ¿Por qué? Porque no les interesa, porque ellas y ellos, los hijos e hijas, no vivieron las penurias que su padre o su madre vivió, cada uno de ellos por su cuenta, que tuvieron que tragar sapos y culebras para ascender, hacer cosas inenarrables, aceptar corruptela, ser cómplice de cosas ilegales e indebidas para llegar a donde llegaron. Pero eso era por necesidad, por ambición de enriquecerse, pero ya los hijos no padecieron eso. Mejor sería que con todo ese que robaron los padres, funden empresas, generen empleo formal, pero no quieren que acá, y hay chascos, pero históricos, ¿verdad? Así es el asunto. En esas condiciones, señores, si nosotros vemos lo que pasó del 40 al 18, quizá en el caso del general Cárdenas, pues su hijo, el tontón inútil, pues ahí anda todavía, no, busca mi papá, pero ni fu ni fa, ¿no? Es un caciquillo pueblerino de Jiquilpan, aun cuando nació aquí. La familia es dueña de casi medio Michoacán, ¿verdad? Pero bueno, ahí anda el pobre ya en los últimos años de su vida, haciendo el ridículo completo. Los hijos, pues hay un inútil que está ahí de jefe de no sé qué y nadie lo pela ahí a este hombre en el... Pues es una posición que la anticientífica le dio, pero ni ata ni desata. En esas condiciones, pues, lo que estamos viendo en estos 7 años es una cosa increíble.
increíble, un abuso del poder en todas sus formas. Por eso la respuesta, cuando mi mujer me dice, no hubo otro periodo, le digo, no, esto que estamos padeciendo en México rompió todo límite de lo que vimos y padecimos del 40 del siglo pasado al 2018. Ahora bien, ¿tiene eso remedio? Por supuesto. Nada hay inmutable, pues. Pero para eso la oposición tiene que trabajar, tiene que construir una fuerza. Creo que les comenté este detalle de esta marcha multitudinaria en España después de aquel asesinato de ETA, donde cientos de miles de españoles gritaban al unísono, ya basta, ya basta. ¿Qué tiene que pasar para que millones de mexicanos gritemos todos en la plaza pública de todas las ciudades del país? Ya basta. Muchos años faltan para llegar a eso. Así es que hacer acopio de paciencia, porque las cosas no van a resolverse pronto. Pasemos ahora al segundo tema, que es un tema más fácil de tratar. Hoy, Macario, en su colaboración en el periódico El Financiero, plantea un tema muy interesante. Podría decir que Macario y hoy somos, aparte de amigos, pacientes, como dicen, enfermos del mismo, padecemos el mismo dolor. ¿Por qué? Macario es un investigador, bueno, está ya jubilado, pero sigue trabajando, publica la columna en El Financiero, tiene un servicio de documentos semanales en Patreon, de tal manera que se mantiene activo. Pero también ha sido un conferenciante exitoso y es una persona que participa en una de esas organizaciones, Speakers of the World, alguna cosa así. Y era un personaje muy solicitado en ese ambiente de las conferencias, fundamentalmente para empresas o para asociaciones empresariales, etcétera, etcétera. Y eso le ayudaba a obtener un ingreso complementario a su salario como maestro. Sin embargo, lo relata muy claramente Macario en su columna, de un tiempo acá dejaron de contratarlo. Y hace una serie de consideraciones que no voy a repetirlas, más bien les pediría que lean esa excelente colaboración de Macario. Entonces, ¿qué plantea él ahí en esencia? Está señalando una hipótesis de por qué ya no lo contratan. ¿Y cuál es esa hipótesis? Porque es crítico del gobierno desde el anterior y da argumentos, lo señala de manera objetiva, descarnada, como debe de ser un conferenciante. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que esos dicen, no, Macario, no, porque está vetado ahí arriba y no nos vayan a esto y esto y esto. Lean la columna, por favor. Ahora bien, ¿dónde entro yo aquí? Que esto que señala Macario, a mí me empezó a suceder unos año y medio, quizá, o 2 años antes de Macario. ¿Por qué? La razón, la hipótesis que explica eso es básicamente la misma: el miedo a contratarlo. ¿Y por qué empecé yo a sufrir ese hecho, esa situación? Porque Macario y yo tenemos estilos diferentes. Él es un hombre más prudente que yo, es un hombre que da sus argumentos y todo, pero no tiene el estilo que yo tengo. Yo sí les doy en su, yo sí, ¿verdad? Entonces, empecé ya a sentir el rechazo o cancelación de conferencias ya contratadas y programadas a partir de mi posición en relación con la candidatura de la ingeniera en este grupo de los 3 partidos.
¿Se acuerdan ustedes que yo promovía abiertamente y con argumentos a Enrique por sobre los otros 12? Entonces hubo personas que en esos años me ayudaban con una pequeña cantidad mensual, ¿no? Yo entregaba mi recibo y todo sin problema, no era una cosa de una dádiva, ¿verdad? Y, y simplemente por criticar a la ingeniera y no apoyarla, ya me dejaron de dar eso, lo cual yo entendí perfectamente, ¿no? Sin rencores y sobre todo agradecidos por el tiempo que me estuvieron apoyando. Muy bien. Pero ¿qué es lo que sucede cuando esto empieza a hacerse ya evidente? Uno tiene dos caminos. O, o bajarle volumen al radio, como diríamos, ¿verdad? O jugar el melate. No hay de otra. Es decir, ¿qué ha hecho? No sé si Macario compre cachitos o compra el melate, ¿verdad? Pero Macario ni le ha bajado ni le va a bajar. ¿Por qué? Porque es una persona decente y congruente. ¿Y qué es el caso de Ángel Verdugo? Exactamente lo mismo. Es decir, que no me contratan, bueno, señores, ni modo, ¿no? Pues es un mercado ¿no? Pero sí debo decir que es una vergüenza que no pocos de los conferenciantes que todavía son contratados, que arrastrados se ven, no pocos de ellos, pero arrastrados así, loando a la presidenta y cosas así. Ni Macario, bueno, pero él lo dice aquí en su columna, no va a hacer eso y yo tampoco. ¿Cómo se sobrevive en esto? Con mucha dificultad. En el caso nuestro, en el caso de mi mujer y yo, el apoyo de la familia de ella ha sido increíble. Es decir, sin la familia de ella yo no estaría aquí, vamos a ponerlo de esa manera. Segundo, a los amigos. Tengo yo un amigo entrañable en Ciudad Obregón. Entrañable, no tiene caso que diga su nombre, ¿verdad? Pero gracias a esos elementos hemos podido llegar hasta donde estamos ahorita. ¿Cuánto vamos a aguantar así? No lo sé, ¿verdad? En un momento esto quizás sea imposible de sobrellevar y tengamos que tomar alguna medida drástica, pues empezar a hacer otra cosa, no sé qué podríamos hacer. Mi señora es muy buena cocinera, entonces yo saldría con un bote o alguna cosa, una canasta a vender aquí o en Obregón, vender burritos de machaca, unos frijoles maniados que ella hace muy buenos, ¿verdad? Pero, como dicen en inglés, for the time being, por el tiempo que corre, aquí seguiremos. Y no tengo duda que Macario va a seguir. No tengo la menor duda y le mando de aquí un abrazo solidario. Él dice en su columna que consultó con varios colegas. No me menciona a mí porque además no me consultó. Bueno, yo estoy en otra liga, pues yo soy acá de la Liga Ejidal, diríamos, en el béisbol allá en el sur de Sonora. Pero lo que está pasando él, lo he vivido en carne propia, pero además desde antes de que él lo sintiera, casi 2 años antes, yo empecé a sentir. Esto es difícil decirlo, no es algo fácil. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no es que esté pidiendo uno, no, simplemente estoy señalando, ratificando lo que plantea Macario. Los empresarios o los sedicentes empresarios, las asociaciones etcétera, hoy tienen miedo, tienen pánico. ¿Por qué? Porque lo que diga Macario, lo que diga Ángel Verdugo en una reunión privada, ¿verdad? No falta el que vaya y lo comente y diga y reporte, ¿verdad? Entonces, eso, pues no falta quien le hable, oiga, mi director, de un director general de una empresa o de un banco o lo que sea, ¿qué tal? ¿Cómo está, señor secretario? Me pidió su amiga, la presidenta,
que le comentara, hombre, pues, que patrocinaron ustedes una conferencia de esta persona Verdugo, ¿no? Y él se expresó de una manera, pues no conveniente, no respetuosa de nuestra presidenta. Ya ve el esfuerzo que está haciendo ella. Me consta, señor secretario, el esfuerzo que ella hace. Voy a averiguar quién fue el que autorizó esa conferencia y le aseguro, y dígale usted a nuestra amiga, la presidenta, que no sucederá una vez más mientras yo esté aquí. Sabía que podía contar con su apoyo. Y así, palabras más, palabras menos, pues, pues ¿qué queda? Comprar un melatito de vez en cuando, ¿no? Como dice un amigo de Obregón, en un tontazo, ¿verdad? Hay que trabajar más, hay que esforzarse mucho más, ser más fuerte ante esta difícil situación. Y bueno, pues yo empecé a trabajar dando clases particulares a los 16 años. Entonces tengo 80, quiere decir que tengo 64 años trabajando. Entonces, trabajar no me asusta, ¿ah? A lo largo de esos años he hecho grandes amigos. Y como mencionaba, este gran amigo en Ciudad Obregón, ¿ah? Es más, yo tengo este ojo izquierdo que veo gracias al apoyo de él para la operación que sufrí aquí en este ojo, ¿ah? Entonces, les digo, lo que siembra uno en la vida se cosecha posteriormente cuando menos lo espera uno. Entonces, este amigo nos ha ayudado a la familia. Si no fuere por él, Ángel habría tenido que regresar a México ya. Entonces, eso me da gusto, pues. ¿Por qué? Porque quiere decir que algo hizo uno bien en la vida. ¿Ah? Y con este gobierno, bueno, pues así son las cosas. No van a desaparecer de la noche a la mañana. Esto va a durar. No sé cuánto vaya a aguantar Macario, no he platicado hace unos meses con él, ¿verdad? Pero pues, yo voy a aguantar hasta cuando ya sea materialmente imposible. Agarraré mi changarro, mis libros y a ver qué hacemos, ¿verdad? Pero por lo pronto no reduciré 1 milímetro, una micra de mis posiciones. Yo voy a seguir diciendo las cosas. En ese sentido, pues, el que ustedes estén aquí, que día con día vengan aquí y opinen o nos den palabras de aliento, es para nosotros muy, pero muy importante. Muchísimas gracias, pues, por ese apoyo y lo único que les puedo decir es que aquí seguiremos igual como hasta la fecha. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al miércoles 11 de febrero. Par de ases, hay que jugar el 1, diría Walter Mercado, ¿verdad? Del año 2026.